Muy bien, doctor, adelante. Gracias. Reanudamos. Solamente para información, seguramente ustedes ya conocen. Smith tiene, varias definiciones memorables que han sido discutidas, al menos por las ciencias sociales, por el derecho constitucional, etcétera. Una muy famosa, en su Tratado de Teología Política creo que es de 1920 o 21, es la definición de política como las relaciones entre amigo y enemigo, la definición básica en última instancia de cualquier política, se define en términos de amigo y enemigo, y una definición que me parece más importante aún, que tiene que ver con la soberanía. Dice Carl Smith que soberano es aquel poder que puede decretar el estado de excepción. Esto es el poder que puede neutralizar, suspender la vigencia de la Constitución y entrar en un periodo especial donde la Constitución no aplica. Poder soberano es aquel poder que puede definir, que puede decretar el estado de excepción. Ya se imaginarán la naturaleza del pensamiento de Smith, y sin embargo me parece, voy a decir una cosa que es probable que me arrepienta, en términos de operativizar esas definiciones, Smith es muy útil para la historia política. Muy útil. Hay un aspecto más que se desprende de la teoría del partisano en Smith, que tiene una importancia singular en la manera en que podríamos o que imaginamos el estudio de las guerrillas. Dice Smith, en 1949 se firmó la Convención de Ginebra, que es un tratado internacional donde prácticamente todos los países en ese momento, y hoy día 190 y tantos países están adheridos, que regula los conflictos, las guerras entre estados establecidos. La Convención de Ginebra y algunos protocolos que se han publicado como anexos después regulan, por ejemplo, el tratamiento de los de los prisioneros, cómo debe tratar un estado a los prisioneros de guerra del otro estado, el tratamiento de los heridos, el lugar de los hospitales militares, las salvaguardas para los hospitales militares, el destino y el tratamiento de la población civil, en fin. En ese sentido, la Convención de Ginebra es como la Constitución, vamos a decirlo así, que norma el desarrollo de un conflicto, una guerra entre dos estados. Desde el momento mismo de la Convención de Ginebra se perfilaron con algunas enunciaciones en el propio documento que no van a ser desarrolladas sino hasta la década de 1970 como protocolos. ¿Qué pasa cuando hay una guerra, pero no es entre dos estados, sino hay una guerra al interior de un estado? Lo que comúnmente llamamos una guerra civil. Desde el tratado de finales de 40 hasta los protocolos de finales de la década de los 70, de lo que se trató es de dar ciertas directivas para que en caso de un conflicto interno en un estado, la población civil, los heridos, los prisioneros, etcétera, gocen de unas mínimas garantías para su sobrevivencia, su bienestar, su protección, etcétera. Como sabemos, y eso lo demostró palpablemente el conflicto de los Balcanes en la década de los 90, recientemente el conflicto en Siria lo ha mostrado,
En realidad no hay una autoridad internacional que pueda regular e imponer esas reglas mínimas para la protección de la población civil en caso de una guerra, de un conflicto interno. Sí les paso al costo que México no es signatario del segundo protocolo de 77, porque tendría, a la fecha no lo es, no está en el Senado, reconocido como un tratado que haya firmado México, porque evidentemente tendría o podría tener, a juicio de algunos, implicaciones, ya no digamos en su momento respecto a la guerrilla en México, sino incluso respecto a la problemática que genera el combate o la guerra del crimen organizado. De hecho, ustedes pueden entrar a Foro Internacional, la revista del Colegio de México que publica el Centro de Estudios Internacionales, y hay un artículo ya sobre las implicaciones de los protocolos del convenio de Ginebra respecto a un conflicto como el del narcotráfico. El asunto es extraordinariamente delicado, pero al menos está enunciado en esos términos. Smith aduce que se coló esa posibilidad de regular el conflicto interno en un Estado, la guerra civil, con presión de Stalin, que estaba pensando sobre todo en el conflicto en Grecia, donde, como sabemos, había una guerrilla comunista muy poderosa que fue combatida por un gobierno apoyado por Occidente y que generó una de las guerras civiles más desastrosas de la Europa de la posguerra, comparable con lo que pasó luego en los Balcanes. Si ustedes recuerdan, bueno, yo creo que la mayoría no había nacido, pero bueno, en México en 1981 hubo una declaración conjunta de México y de Francia para reconocer al Frente Farabundo Martí como parte beligerante en el conflicto salvadoreño. Tiene muchas implicaciones, hasta donde sé, no es nada más lo que está en juego en la Convención de Ginebra y los protocolos posteriores, pero sí tiene que ver con el reconocimiento o con la necesidad de que la población civil pueda ser protegida por algunas medidas en medio del conflicto. Cuando los zapatistas enfatizan en 94 que le están declarando la guerra al Estado mexicano, y muy probablemente a lo que estuvieran aspirando a estar protegido por la Convención de Ginebra, por la Convención. Es una declaración formal de guerra, de tal manera que esos mecanismos de protección de la población civil, del manejo de prisioneros, etcétera, estén vigentes en México, aunque México, insisto, no es signatario del protocolo correspondiente. Ahí hay un tema muy interesante que vale la pena seguir desarrollando y que creo que es tan interesante que no vale la pena dejarlo en manos nada más de los internacionalistas, porque luego le dan otro sesgo, pero me parece que hay hoy un insumo importante. Un asunto que es fundamental, aparte de esta presentación, es la necesidad de insertar el conflicto o los conflictos latinoamericanos, específicamente los que vemos desarrollados en el libro de Marchesías, sobre todo en Argentina, Uruguay, Chile, un poco Bolivia, y los tiempos a los que responden. Porque me parece que no ajustamos una cronología más precisa a la identificación de ciertas problemáticas sobre la experiencia guerrillera en América Latina, corremos el riesgo de dibujar al guerrillero y a las organizaciones guerrilleras y a los gobiernos y a las organizaciones que combaten a las guerrillas a partir de esta no definición o esta definición imprecisa, sobre todo del tiempo.
Yo creo que hay un consenso, ustedes lo habrán visto inferido del texto que revisamos, de que los proyectos foquistas, a la manera que se supone que sucedieron con la Revolución Cubana y a la manera en que fueron promovidos desde La Habana a principios de la década de los 60, llegan, digamos, a su fin con la propia muerte del Che en Bolivia. Al menos en la historiografía sobre Cuba y en la historiografía sobre las relaciones de Cuba con América Latina, es muy claro que luego de la muerte del Che lo que empieza es un proceso en que se suavizan las relaciones de los cubanos con Latinoamérica, donde procuran acercarse a los regímenes democráticos, donde si el compromiso no es explícito, al menos las prácticas sí lo son, respecto a que ya no promueven directamente aventuras foquistas en América Latina, entre otras cosas porque todas han fracasado. Y trágicamente fracasado. Entonces inicia este proceso de acercamiento al peronismo, algunas de las peronismo, al Allende, se relanza la relación con México, que es la presidencia de la República en 1970, etcétera, etcétera. Pero si leemos a Machici nos damos cuenta cómo hay otra dinámica a las que nos referimos al principio de la sesión de hoy, que tiene que ver con un traslado del esfuerzo militar de los grupos guerrilleros a las ciudades, que no necesariamente está empatado ni teóricamente ni programáticamente con los cubanos, por más que los cubanos se comporten como un santuario para buena parte de esos grupos guerrilleros. Estoy hablando de Montoneros, estoy hablando del EPR en Argentina, estoy hablando del RPR en Argentina, del MIR chileno, etcétera. En ese sentido, la impresión que uno tendría es que estas realidades están sobredeterminadas por las condiciones socioculturales y económicas de los países en cuestión: Argentina, Chile, Uruguay, quizás México, donde el núcleo, el giro más dinámico o uno de los puntos modales de la aventura guerrillera tiene que ver con las ciudades, tiene que ver con los obreros, tiene que ver con una forma de propaganda, digamos, muy renovadas, en el caso sobre todo, por ejemplo, de Montoneros. Ciertamente en Argentina existe un proyecto que está radicado en las zonas urbanas argentinas, y también hay un proyecto que está o intentó estar radicado en la zona rural, sobre todo en el área de Tucumán, en el área azucarera, ¿sí?, que va a fracasar en su momento también. En México tenemos la experiencia de que casi todos los grupos guerrilleros tienen su locus en las ciudades, pero tenemos la experiencia de Lucio Cabañas y antes de Genaro Vázquez en una zona muy específica del país que es Guerrero. Pero en el caso mexicano, no lo vamos a ver hoy, pero habría que planteárselo ya, hay que ver de qué se trata eso que llamamos la guerrilla de Lucio Cabañas. Y es una evolución, vamos a decirlo, no natural, pero una evolución lógica desde el fenómeno, desde el proceso de la autodefensa hacia una actitud política más agresiva, lo cual yo me inclino a pensar. Mientras que en el caso de la guerrilla urbana en México, los componentes ideológicos, los componentes estratégicos son mucho más estructurados. Igualmente fracasaron, pero están mucho más estructurados en los documentos preparatorios que elaboran las guerrillas, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que también esta segunda ola de la guerrilla mexicana, de la guerrilla latinoamericana, vendría arrancando
hacia 69, 70, bueno, antes en el caso de Tupamaros en Uruguay, desde el 66, 67, también va a ser derrotada. En el caso argentino, a un costo humano altísimo. En el caso uruguayo, proporcionalmente, también los costos son elevados. En el caso chileno, el problema o el fenómeno de la guerrilla al estilo del MIR, por ejemplo, que existe antes incluso del triunfo de Allende a la presidencia en septiembre de 1970, adquiere otra dimensión, otra connotación, creo yo, con el golpe de septiembre. Pero básicamente, los proyectos de guerrilla urbana en el Cono Sur específico y en México son derrotados todos. Son derrotados políticamente y son derrotados militarmente. Y creo que ese hecho no puede ser marginado, digamos, no puede dejarse de lado del análisis. Conste que estamos hablando, como vieron ustedes en el caso argentino, de contingentes muy importantes de guerrilleros. Estamos hablando de miles de ellos, con infraestructuras urbanas, incluso artesanales para fabricar armas, etcétera, con circuitos financieros que estaban más allá de Argentina, que pasaban por México, que pasaban por La Habana, que pasaban por algunas capitales europeas, muy sofisticados, con presencia propagandística o con acciones propagandísticas de Tupamaros, de Montonero, de MIR chileno en Europa, por ejemplo, con vínculos y alianzas importantes allá. Con todo y estos son derrotados. Hay que entender que en el caso de la guerrilla mexicana, especialmente de la guerrilla urbana mexicana, no tiene ni remotamente las capacidades de difusión y de establecer vínculos, digamos, cadenas, redes, más allá del país. Prácticamente no existe equivalente en la guerrilla mexicana con lo que vemos en Montoneros, Tupamaros o MIR. Una tragedia de la guerrilla urbana mexicana es su aislamiento. Y si quieren verlo así, su invisibilidad. De hecho, en los documentos que yo he podido revisar del Departamento de Estado, de Wikileaks, etcétera, aparece la guerrilla, pero en realidad el Departamento de Estado le importa más Lucio Cabañas en Guerrero. Más que la guerrilla urbana. Y miren que la guerrilla urbana en Guadalajara, por ejemplo, se mete con un cónsul gringo y se mete con un cónsul británico. Secuestra. No parece generar mucha preocupación en el Departamento de Estado, en la CIA, etcétera, en el caso de Estados Unidos. No podemos decir eso de Montoneros, por ejemplo. No podemos decir eso de Tupamaros, caso estadounidense. Pero sí es un hecho dramático de la historia de la guerrilla en México, que no tiene la capacidad, no tiene las posibilidades quizá de encontrar un eco, de encontrar un amplificador propagandístico, ya no se diga en Europa. Incluso hay un punto ciego en la relación con Cuba. No solamente Cuba no promueve las guerrillas mexicanas, al contrario de cierto apoyo logístico y de santuario que ofrece a lo que sucede en el Cono Sur, sino que incluso me parece que hay una política más proactiva de aislamiento de la guerrilla mexicana de parte de los cubanos. Hay algunos testimonios, sobre todo de un miembro de la FRAP, cuya matriz principal era Guadalajara, que dice que cuando llegaron exiliados, después de un puesto y demás de sus compañeros libres, llegaron los que estaban presos a
a La Habana, y lo que él dice, bueno, estuvieron aislados en un gueto, creo que ya lo había dicho en la sesión anterior, pero esto es muy importante porque es un proceso tremendamente solitario y aislado de la guerrilla mexicana. No podían jugar, no pudieron jugar, no tenían posibilidades de jugar la carta internacional. Sus congéneres latinoamericanas, sobre todo en el Cono Sur, sí tienen esa posibilidad. Vía La Habana, vía México, que también es un santuario, y vía ciertas capitales europeas, especialmente París, Roma, Estocolmo. Sí hay una geopolítica de las guerrillas, hasta como en el caso mexicano cuando no la hay, precisamente por omisión. El único caso, y lo dije también en la sesión anterior, que tenemos documentado sobre un apoyo extranjero a una guerrilla mexicana es el caso del Mar. Bueno, 60 mexicanos son entrenados en Pyongyang y regresan a México, 40 de ellos regresan a México. Pero digamos que Corea del Norte en 1968-69 no es lo que es hoy, que sale todo el día en la tele, ¿no? En 1969-70 era un misterio absoluto, pues, ¿no? Que era aquello. Y tiene repercusiones en México. Para empezar, Echeverría expulsa a 4 diplomáticos de la embajada soviética, que dice que los soviéticos colaboraron al permitir el paso de estos guerrilleros mexicanos por Moscú para volar a Pyongyang. Eso es lo único que los saca. No del entrenamiento directo, ni de la provisión de fondos, ni de nada. Y voy concluyendo entonces, para poder tener una caracterización de los grupos de necesitamos una geopolítica. Por supuesto se nos escapan ahora todas las circunstancias locales, Argentina, Uruguay, chilena, etcétera. Había una sensibilidad y una afinidad que la guerrilla mexicana no pudo explotar, pero que sí para la guerrilla del Cono Sur. Les hablé de brigadas rojas, este juego de espejos. Creo que la pregunta inicial no es la más importante quizás, o no es la primera que se responde, es ¿qué es un guerrillero y por qué alguien es guerrillero? Debemos dejarla en el tintero porque hay que abordarla tarde que temprano. El problema es con qué elementos podemos seguir adelante con esta inquisición sobre el perfil, la personalidad, la psicología, la ambición del guerrillero. Insisto en que los grandes parámetros que tienen que ver con los ciclos económicos, que tienen que ver incluso con la naturaleza del régimen político como tal, no son suficientes. Me parece que hay elementos socioculturales que tenemos que explorar con mucho mayor detalle, para poder explicar quiénes son guerrilleros, por qué se vuelven guerrilleros, por qué optan por una vida que es dificilísima, dramáticamente difícil, por qué hay esa relación de género que más o menos es constante, que está entre el 20 y el 25% de mujeres. En casi todos los grupos que yo he observado es más o menos esa la proporción de mujeres dentro de las guerrillas. Lo cual no quiere decir que esa sea la proporción de las mujeres que participan en acciones armadas. A veces es mucho más elevada que la proporción en el total de la guerrilla. Tiene una parte muy activa cuando están presentes en la guerrilla. Entonces estos son temas, me parece, hilos de una madeja que debemos ir hilando de nueva cuenta, desde las preguntas básicas hasta lo más... hasta las explicaciones más exhaustivas posibles. En fin, yo dejaría aquí para que podamos abrir una discusión más amplia. ¿Les parece, doctor? Sí, muy bien, doctor. Sugeriría entonces entrar a una ronda de preguntas, comentarios, y después de eso podríamos volver a tener un breve receso de unos minutos. Antes de empezar la ronda, quisiera yo
comenzar básicamente con un comentario, aprovechando, digo que ya tengo la voz, ¿verdad? Si no, después ya no me llega con esa oportunidad. Entonces, nada más el comentario de la pregunta es, y es una inquietud que viene desde la sesión pasada, al cierre de la sesión pasada y que vuelve a retomarse en esta sesión. Y es precisamente con relación del problema de la definición del guerrillero. No quisiera yo entrar más al detalle porque va a ser como lo comenta doctor, va a seguir adelante el tema, pero haciendo por ejemplo revisiones de la literatura de los movimientos sociales y armados en la historia de México, por ejemplo, o en América Latina, encontramos diferentes casos o análisis, ¿no?, sobre por qué hacen las revueltas, por qué se unen a las revueltas, ¿no? Y uno de los últimos textos que yo recuerdo de unos análisis en donde te dan precisamente el análisis de ese contexto y el análisis ya más específico de factores socioculturales, es por ejemplo el que hace Eric Van Young en La Otra Rebelión, ¿no?, en donde trata de identificar de las características sociales, las características culturales, las características incluso hasta físicas, las capacidades de movilidad, diferentes aspectos de por qué se unían a un movimiento en ese momento, en ese movimiento de la independencia, ¿no? E incluso encuentran una gama de diferentes razones, ¿no? Incluso algunos que andaban buscando a la novia y ahí se metieron al movimiento y los atrapan los realistas, ¿no? Se meten con los insurgentes y los atrapan los realistas. Es decir, una diversidad, una gama muy, muy amplia de razones. Y sobre todo, porque me llama mucho la atención el factor económico. Es decir, es un momento en donde pareciera ser que, por lo menos en términos de la condición económica más en general, o las condiciones macroeconómicas, por decirlo de alguna forma más específica, son en cierta manera con indicadores positivos, y es coincidente cuando hay ese movimiento. Entonces eso nos llevaría a una reflexión de que, en términos como lo han puesto algunos autores, es que no es necesariamente a matter of belly, o sea, no es una razón material necesariamente en términos económicos la cual lo lleva, ¿no? Entonces yo nada más quisiera poner el punto nada más como un elemento de reflexión precisamente sobre esta razón de entonces hay que ahondar más, como lo comenta, en términos de los aspectos o los componentes que podrían estar integrando las motivaciones para la participación en la organización y en los grupos armados, ¿no? Ese sería básicamente mi comentario. Y veo por ahí que tengo ya un mensaje en el chat es Alejandro López. Dice que en una de las lecturas leí que muchos de los guerrilleros buscaban apoyo. ¿Quiénes eran los que lo apoyaban? ¿Había grupos empresariales contrarios al gobierno en turno, etcétera, que lo apoyaban? Pregunta Alejandro López. Y una pregunta más, un comentario más, veo por ahí la mano de Iván, creo que fue Iván Serrano quien levantó la mano, y no alcancé a ver si también Ignacio. Si levantaron la mano. No veo las manitas. Bueno. ¿Dónde están? Por ahí, pero sí, en donde dice personas, y te vas hasta abajo y dice alzar la mano. Digo, la puedes hacer así también, ¿verdad? Ok, claro. Sí. Sorry. Ignacio y luego Iván. Y si quieres, hacemos y cerramos ahí un momentito, y tengo ya otros 2 comentarios más en el chat. Entonces, ¿voy yo? Sí, Ignacio, luego. Adelante. Sí, a ver, yo un par de cosas, creo yo. Una es en relación con esta afirmación con la que iniciaste, Ariel, no solo la vez pasada, sino hoy, sobre el carácter rural, sobre todo de las guerrillas. A lo mejor no oí bien, pero que es un poco como, si así lo dijiste, es un poco, pues, digamos, un poco, no sé cómo decirlo, sorprendente o paradójico, en virtud de que la guerrilla en general, excepto las de Guerrero en México, aunque hay un factor, creo yo, más relativo en común, es que usualmente son clases medias, usualmente son gente universitaria, que obviamente tienen una idea, ¿no? O sea, y evidentemente una ideología basada en una cierta concepción de justicia,
una justicia obviamente estructural desde el punto de vista marxista, porque fueron estas prohijadas y formadas en toda esta ideología marxista acerca de la injusticia, digamos, o de un sistema que hay que derrocar o que hay que, digamos, sustituir por uno en el que haya una mejor distribución a partir de los ingresos, de la riqueza, etcétera, porque evidentemente el sistema capitalista con una burguesía al mando, con un derecho burgués, etcétera, genera una relación evidentemente muy asimétrica en términos de bienestar y de una serie de cosas, ¿no? Desde luego con el lenguaje marxista de la época. Es un dato interesante, creo yo, de la guerrilla en términos de su carácter, sobre todo urbano. No quiere decir que no hubieran hecho algunos inroads, ¿cómo se llama? Penetraciones en lo rural, pero hay una formación que es estrictamente universitaria. Recuerdo cuando estudiaba, ya tengo mi edad, y bueno, se hablaba de incluso de orejas de gobernación por un lado, pero por otro lado también de estas como, redes o posibles agentes de cooptación, digamos, ¿no? A lo mejor eran mitos de la época, pero eso yo sí lo viví, y lo viví no en carne propia, pero muy, muy cerca de estas, sobre todo de lo que son los orejas, ¿no? Que después les cuento la anécdota. Bueno, es un dato que a mí me llama mucho la atención, que es esencialmente urbano, y por lo que dice Marchesi, pues es evidente que es urbano, independientemente de que hayan hecho incluso, como decía yo, algunas entradas o algunas idas, digamos, al campo, un poco como para la retaguardia, o para tener casas de seguridad, o para tener alguna forma de protección frente al poder militar y de fuego del Estado. El otro, y un par de más, si me permite, muy rápido para ya no tomar la palabra, es el asunto sobre México. Me llama la atención porque hay una ambigüedad muy interesante, ¿no? En el sexenio de Echeverría, que es el sexenio de los 70s, ¿no? El que se inaugura, digamos, un poco más o menos las guerrillas, no quiere decir que antes no hubiera habido ya alguna forma de germinación, ¿no? de semilla, pero hay que recordar que Echeverría creía en la teoría de la dependencia. Nosotros nos educamos no solo en el marxismo, sino en la teoría de la dependencia de la época, y yo de cierto modo sigo teniendo cierta simpatía por ella, ¿no? Por otras razones, ¿no? Por otras razones, no tanto por las de Rui Mairo Marini o de los más radicales como Teófilo de los Santos. Por ahí deben estar, bueno, me robaron uno de esos libros, ¿no? De los radicales de la teoría de la dependencia, pero Echeverría creía en eso, estaba convencido del problema de que la transferencia de tecnología era lo que tenía México en las condiciones en que estaban, digamos, de dependencia. Entonces hay un shift, no sé si se recuerdan, los que ya tienen más o menos mi edad, hay un cambio en la época de la política económica hacia en la que se reduce, digamos, o se ponen muchas más trabas a la transferencia de tecnología, y de ahí viene, dicho entre paréntesis, el cambio de los precios relativos, por ejemplo, de manera que los autos empiezan a costar muchísimo más caro, porque la industria automotriz, y ya México producía automóviles de Ford, de Chrysler, de Nissan y de otros, se veían como un paradigma, una especie de paradigma, como un ejemplo muy claro de esta dependencia tecnológica. Entonces, al poner más trabas, obviamente hay un cambio en los precios, y los coches que antes eran más baratos empezaron a costar más caros, y no tardó mucho en que una casa valiera menos que un coche, por ejemplo, ¿no? Claro, una casa bajo ciertas condiciones de interés social o como tú quieras.
Y entonces se volteó hacia el sistema financiero internacional. Y es cuando, digamos, el problema de la deuda externa en México, que después con López Portillo vendría a soportarse con la producción petrolera y todo lo que conocemos después en los 80s, vino a dar justamente una modificación muy clara digamos, de la política económica, de lo digamos, transferencia tecnológica hacia una dependencia mayor del sistema financiero. Un sistema financiero internacional que no era lo que es hoy, no estaba preparado para lo que vendría después, la crisis de la deuda en los 80. Pero lo que quiero decir es que Echeverría simpatizaba con Cuba, simpatizaba con los movimientos de izquierda y todo eso, y hay que recordar que en esa época yo tuve profesores chilenos, argentinos, exiliados, entre ellos Cámpora, y otros de algunos bastante malos y otros sobre todo los chilenos muy buenos, mucho más formados, menos ideologizados, y además sabían que no podían tampoco hablar abiertamente del marxismo porque se los tenía prohibido el gobierno, ¿no? Entonces es aquí esta contradicción, ¿no? De a nivel, digamos, del Estado, de esta simpatía con la izquierda, con la teoría de la dependencia, etcétera, pero por el otro lado, durísimo, muy cruel. Hay que recordar el 71, no solo el 68, sino la secuela del 71, y la sistemática persecución de la guerrilla. No porque la guerrilla sean santos, porque pues también, o sea, sabemos de los episodios, ¿no? De la Liga 23 de septiembre, etcétera, ¿no? Pero creo que hay que verlo desde una perspectiva un poquito anterior, que se comparte con América Latina, pero no voy a hablar ahorita, yo no daría ahorita mi opinión al respecto, sino quizá después, es un problema más bien hay un trasfondo de debilidad institucional que se manifestaba en la debilidad de los sistemas de partidos políticos, que en el caso de Chile fue muy interesante, porque fue a través de la vía democrática electoral que se llega al poder, pero sin tener las herramientas, digamos, y además con un caldo de cultivo radicalizado en algunos aspectos, ¿no? Que a Allende le costó mucho trabajo equilibrar, ¿no? Entre la formalidad y la moderación del Partido Comunista, del Partido Socialista y de los más radicales que Meade y otros, ¿no? Que habían apoyado su ascenso al poder. Y además porque pensaron que se habían sacado la lotería cuando nada más habían ganado con el 33% de los votos, lo cual debía haber pensado cualquiera, decir, pues no tengo la mayoría, y hacer los cambios radicales que le exigían la izquierda radical llevó pues a esta exacerbación, digamos, y a este miedo espantoso de la burguesía y, en fin, de las élites, y no solo de los Estados Unidos, evidentemente de un país que iba cada vez más radicalizándose por la vía formal, pero sin tener un sistema institucionalizado, democrático, sólido, como no existía en Argentina, como no existía en Bolivia, como no existía en Brasil, como no existía en ningún lado. Entonces, claro, a la falta de los accesos institucionales vienen todos esos episodios. Bueno, estoy diciéndolo de una manera muy simplificada, pero me llama la atención pues el asunto de lo lo que quiero decir es, las guerrillas son urbanas desde mi punto de vista. Desde luego, el ZLN se cuece aparte, pero su origen es urbano y es universitario, digamos, está en las universidades en buena medida. No quiere decir que no hayan cooptado gente del sector popular o de otros sectores, etcétera, ¿no? Y que con el caso del ZLN pues, hubiera hecho ¿cómo se llama? Su principal bastión, por decirlo así, pues las zonas rurales de Chiapas. Pero creo que ahí hay un quiebre muy importante que ya no sigue la misma pista de las guerrillas, ¿no? O sea, el ZLN como, en fin, va por otra ruta completamente distinta de lo que ocurría, digamos, en los 70, particularmente de los 80, porque además viene el ZLN y su formación posterior a los eventos más dramáticos de la guerrilla en México, que es prácticamente en los 70, ¿no? Ya, con eso. Gracias. Sí, muy bien, Nacho. Bueno, tengo a Iván, y hay 3 preguntas también, creo que están vinculadas a lo que estaba comentando de alguna manera ya Nacho. Entonces, nada más, Iván, adelante, y ahorita pasamos, le damos el turno al doctor Ariel para que nos comente y pasamos a las preguntas que tenemos ya en el chat. Adelante, Iván.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Ariel Rodríguez Curi por la exposición, por la ponencia. Creo que hubo un error de confusión. Mi mano no está parada, creo que es la de Aldo, pero igual aprovecho el micrófono también, ¿no? Para algo muy, muy puntual. Que doctor Rodríguez Curi, a mí me llamó mucho la atención la parte, ¿por qué a las agencias de investigación norteamericana pues no ponían tanto atención en la guerrilla urbana, pero sí pasaba, sí se preocuparon por la guerrilla ya en Guerrero, de Lucio Cabañas, ¿no? Ahí en el sur de México. Entonces, a mí me llama mucho la atención si es que ellos realmente pensaron que pues la estabilidad de México, de América o de la influencia de Norteamérica en el territorio pues estaba puesta en peligro, ¿no? Si en realidad estas guerrillas podían poner en peligro esta estabilidad, este orden, digamos que modus vivendi interamericano, ¿no? Básicamente esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias, Iván. Adelante, Ariel, si gustas, adelante. Sí. Bueno, primero una aclaración respecto a lo que decía Ignacio, ¿no? Yo sostengo que en México hay, no solamente eso, la historiografía nos muestra que hay dos tipos de guerrilla, vamos a decirlo así, la rural y la urbana, eso es indudable. Yo creo que tiene una distinta dinámica y un distinto reclutamiento y probablemente un distinto vocabulario y una distinta estrategia. Eso es importante. Ahora no lo he abordado, ya lo insinué la vez pasada y lo vuelvo a decir el día de hoy. Respecto a lo que decía Ignacio, que son universitarios. Es que no son universitarios, ni siquiera la guerrilla rural. El 30% son universitarios. En mi base de datos, que son 900 y tantos nombres, el resto son con educación primaria o secundaria o normalistas. Pero esa imagen de que la guerrilla urbana en México se formó de universitarios radicalizados que se fueron a la clandestinidad, es cierto en cuanto a que muy probablemente son los cuadros dirigentes, es cierto en cuanto a la imposición, eso fue una imposición de un vocabulario, del marxismo académico, etcétera, es cierto en ese sentido. No es cierto en cuanto al reclutamiento. Yo creo que tenemos que romper ese catabón de interpretación, porque yo les señalaba ahora, yo tenía ese prejuicio respecto a las brigadas rojas, por ejemplo. Lo voy descubriendo en uno de los estudios más serios que hay sobre las brigadas rojas, que su composición es minoritariamente universitaria, son 20% de universitarios. Hay muchísimos obreros de la construcción, obreros metalmecánicos, artesanos, maestros, trabajadores del sector público, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que un punto de la agenda muy importante en la investigación sobre la guerrilla es sus orígenes socioculturales, porque no solamente es el origen social, en términos del digamos, en términos de la escala social, el tipo de trabajo que desempeñan o de formación, también es muy importante en términos de lo que yo diría que es el quiebre de expectativas. Porque incluso en los universitarios, lo que nos está evidenciando la guerrilla es que, siendo como es un vehículo de ascenso social en México en los 60 y los 70 fundamental, el que es universitario es otra cosa en este país, en términos de ingreso, en términos de futuro, incluso en esos términos hay un quiebre que los lleva. Por eso yo hablaba de la anomia, pero no de la anomia nomás por la ausencia de normas, sino en la anomia en el término de la pasión de infinito, que también es otra de las acepciones en Durkheim. Si ya pude esto, puedo todo. Eso está también en el origen de la guerrilla. Yo creo que no podemos discutir. Por eso, algunas discusiones muy significativas sobre el origen de las guerrillas, incluso de brigadas rojas, pero más allá de brigadas rojas, yo mismo lo estoy viendo ahorita con la Liga Comunista 23 de septiembre, que el discurso religioso está metido ahí, está camuflajado, como reconvertido en un discurso secular. Pero hay mucho de elementos religiosos también en el pensamiento de la guerrilla. Este mundo no sirve y el mundo que más vamos a hacer es mucho mejor. ¿No? Así de tajantes. Porque solamente con esa actitud tajante se puede explicar que cambien su vida y que se jueguen a propia cada vez que salen a la calle. Ese es un elemento
muy importante. Entonces, México experimenta las dos formas de guerrilla, pero creo que la lógica es distinta. Ahora, ¿por qué en Estados Unidos están preocupados por la guerrilla rural? Porque es lo que están acostumbrados a ver en América Latina. Pero hay que recordar también que hay una dimensión demográfica o sociodemográfica muy importante en el caso mexicano, que fue la que planteé en la primera sesión. O sea, entre el 25 y el 30% de la población nacional sigue viviendo en condiciones rurales. Que es una cantidad muy importante. En millones de habitantes son más o menos 20 millones. Hoy son 30 millones. Y hay un horizonte ahí sociodemográfico fundamental que no sé si los estadounidenses conocían muy bien, pero era la manera en que estaban acostumbrados a razonar. Pero además porque suponían que el combate de la guerrilla rural, como sucedió en México, iba a ser responsabilidad del ejército y por razones obvias el ejército tiende a subvertir el orden también en su propia actuación, mientras que la guerrilla rural, como sucedió en México, quedó en su combate prácticamente en manos de las policías, ¿no? Policías especiales, incluso podríamos decir casi policía, grupos de choque como la Brigada Blanca. Entonces, ahí hay un elemento muy importante. ¿Quiénes son los guerrilleros y dónde están los guerrilleros? No sé si hasta aquí. Sí, bueno, nada más tenemos una pregunta de Israel Rodríguez. Israel pregunta, dice, si frente al aislamiento de la guerrilla mexicana, frente a regímenes socialistas como el cubano o el chileno, que ven establecido relaciones con el régimen de Echeverría, ha encontrado indicios claros de colaboración entre los grupos mexicanos y los distintos grupos de Sudamérica que menciona Marchesí. No. Cuando hablo de aislamiento, yo no los he encontrado, pero si uno mira, y creo que no existe, pero si uno mira el vocabulario, por ejemplo, de la Liga 23 de septiembre en Madera, en su periódico, hubiese resultado prácticamente imposible. Con decirles que en 1975, cuando triunfa Vietnam del Norte, la guerra de Vietnam, se unifica Vietnam y todo, la Liga Comunista dice es un triunfo del capital financiero de Beijing y Moscú. Y tampoco les creían a ellos. Yo me imagino que la actitud de la Liga Comunista 23 de septiembre respecto a montoneros es que son el grupo de choque de la burguesía nacional argentina. Y su propio discurso les impide establecer alianzas, ¿no? A Yasser Arafat le decían emisario del capital financiero de los jeques árabes, líder de la OLP. Entonces, no veo con quién se podrían haber aliado, francamente, porque no creían en nadie. No, claro, es la Liga. No es así el FRAP, por ejemplo, no es así la Unión del Pueblo, no es así los otros grupos. Pero el más importante numéricamente en términos de acciones militares es la Liga. Entonces, sí es un aislamiento terrible. No tienen para dónde hacerse y no quieren hacerse para ningún lado. Luego, el otro que preguntaba Alejandro López era también, bueno, con relación al financiamiento. Si había algún grupo empresarial que financiara los movimientos. Los movimientos guerrilleros no. Es decir, tenían que procurarse sus propios recursos y la vía más directa que encontraron fue el asalto de bancos o de establecimientos muy grandes, industriales, o el secuestro. No tiene ni remotamente el apoyo financiero que lograron, por ejemplo, montoneros, que se mide en millones y quizás en cientos de millones de dólares. Eso no existe en los grupos mexicanos. Se podían financiar más o menos, ¿no? Sus casas de seguridad, etcétera, etcétera. Pero no hay comparación, por ejemplo, con montoneros.
Pregunta Gabriel. Solo recuérdense, perdón, Sergio, nada más un ejemplo. Montoneros obtiene de un solo secuestro, de un miembro de una de las familias agroexportadoras más importantes de Argentina, $70 millones. 70. Pues imagínense nada más lo que eso es, hoy día incluso. Sí, muy bien. Gabriela pregunta, dice, ¿la guerrilla rural tenía base social distinta y pudo ser un factor de mayor arraigo en la población? Por ejemplo, como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que la guerrilla rural de Guerrero sí tiene una base social, sí tiene un sistema de protección más allá de la propia guerrilla. De hecho, el gobierno a partir de 72, 73 ensaya un método donde combina la represión con ciertos servicios que empiezan a impartir masivamente porque reconocen que la guerrilla tiene... Lucio Cabañas está nadando, digamos, en un lago, en un tanque que es suyo. Está reconocido por su periferia como propio, digamos, ¿no? No se puede decir eso de la guerrilla urbana, salvo quizás el caso de la Liga en Guadalajara, ¿no? Donde sí tiene un ascendiente sobre los barrios vía el Frente Estudiantil Revolucionario y las organizaciones de barrio que había generado previamente al desarrollo de la guerrilla. Y bueno, adelante Aldo, posterior a Aldo tengo una pregunta de Kevin Simón Delgado. Adelante Aldo. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias doctor por esta segunda sesión. Mi duda era un poquito en cuanto a lo mejor ya le han hecho esta pregunta muchas veces, pero tiene que ver mucho con a lo mejor una hilo o especie de vínculo que se pudo haber percibido, no sé, en su momento en este caso la guerrilla, y que haya habido una especie de vínculo con esto de la formación de los carteles del narcotráfico, o del crimen organizado, por así decirlo, porque es que me saltó esa idea al momento que usted dice esta pregunta, esta palabra casa de seguridad, pues yo lo había escuchado en los lenguajes del narcotráfico y pues son para resguardos, son puntos donde se concentra no solamente la lucha, sino son los puntos focales donde el narcotráfico, pues la droga o violencia, etcétera, ¿no? Y entonces me saltó mucho la idea porque también con este hilo que se ha visto, por ejemplo, en el fenómeno de la violencia, en los textos de doctor Carlos Higueras y Teresa Santiago sobre cómo Guerrero lo ha vivido en su momento con una especie como de seguimiento que como que no tuvo momentos de pacificación. Entonces, no sé si a partir de un poco de ese lenguaje o a través de cierto contacto que pudieron haber tenido, también porque en esos años, pues, el crimen organizado, por así decirlo, el cartel de Guadalajara, por así decirlo, comienza a tener cierta bonanza o preocupación en el gobierno en su momento, ¿no? En los años 70 y posteriormente en los 80, ¿no? No sé si hay un indicio o vínculo o algo que pudo haber, pues, de alguna manera conectado, no necesariamente, pues, de buena o mala manera, sino un roce o algo. Sería mi duda. Gracias. No, yo creo, Aldo, que eso es una pregunta fundamental que hay que hacerse, hay que tener valor además para hacerla porque tiene muchas implicaciones. Yo no he encontrado una organicidad, digamos, entre las formas de la guerrilla urbana, que es la que más conozco, con formas del crimen organizado como tal, ¿no? Me he encontrado para el caso de Culiacán, sí, que de repente llaman a la policía, hacen una vista de ojos, digamos, los policías, y porque les dicen que mataron a un guerrillero, entonces llegan ahí y dicen, no, a este no es un guerrillero, es un narcotraficante porque por la manera en que le ejecutaron, ¿no? O sea, ya estaban distinguiendo. Ahora, yo creo que sí hay una lógica que no sé si tenga que ver con la guerrilla como tal o con el clandestinaje, que es, por ejemplo, casas de seguridad, por ejemplo, circuitos ficheros, por ejemplo, los puntos fronterizos que se vuelven fundamentales en el caso de la guerrilla, que no tiene acceso a ellos propiamente,
pero que en el caso de la Liga Comunista 23 de septiembre invierte mucho esfuerzo, es uno de los últimos bastiones en Juárez. Y uno dice, ¿por qué quiere Juárez? Bueno, lo quiere por dos cosas. Están las maquiladoras, condiciones laborales terribles, pero porque además por ahí se meten armas, que es un problema para la guerrilla. Es realmente un problema porque al principios de la década de los 70, es muy curioso cómo los guerrilleros del FRAP van al mercado de San Juan de Dios en Guadalajara y un ex policía les vende armas. No, dice, abrió un coche, la cajuela y tenía como 15 metralletas y ahí lo compran, ¿no? Pero eso a mediados de los 70 ya no se puede. Porque el gobierno se da cuenta que tiene un problema con la guerrilla. Entonces empieza un control sobre la circulación de armas a su manera, seguramente de una manera corrupta, pero empieza a tratar de controlarlo. Entonces la guerrilla, la 23 al menos, dice, vamos a Juárez. Y mueren como 10 o 12 militantes de una manera tremendamente violenta, porque se empecinan, ya estaban rodeados, digamos, ya sabían que lo seguían, y insistían en estar en Juárez. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues es que si no, no tienen cómo meter armas, ¿no? Entonces yo creo que hay estos traslapes, no quiero decir que sea el mismo fenómeno estrictamente, pero yo creo que sí hay una consecuencia, vamos a decirlo así, indeseada de la lucha contra la guerrilla de parte de la policía política. Y es que fue tan exitosa que le dieron el premio, eso sí lo sabemos. Decir, bueno, pues te doy chance que como no te puedo premiar presupuestalmente, no te puedo premiar con salarios, etcétera, entonces administra la droga en tal parte que se les convirtió en monstruo. Muchos jefes de la Federal de Seguridad se convirtieron en sicarios o en capos del narcotráfico, eso lo sabemos, como de la Judicial Federal, ¿no? Entonces, ese es otro vaso comunicante importante. Ahora, ¿pescaron a todos los guerrilleros en Sinaloa, por ejemplo? No sabemos. Pero son muchachos que a los 19, 20 años tenían una experiencia tremenda en armas. Se habían enfrentado a las policías, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto muy delicado, ¿no? Que puede lastimar incluso muchas sensibilidades actualmente. Yo lo reconozco y tiene que ser. Pero yo la pregunta que me hago en esta investigación que está en curso es, tarde o temprano tenemos que vincular el problema de esa violencia política, que tiene esos perfiles, que tiene esos actores, con esta otra violencia, que a su manera también es política, pero que está en otra escala y en otra orden de magnitudes. Lo que tiene que ver con policías, clandestinaje, mercado de armas, mercados ampliados a los secuestros, a la extorsión, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo. Y no es justo tratarlo como el mismo fenómeno. Pero se tocan. Y ahí las categorías de método, si llegamos en categorías de método, si llegamos en categorías teóricas, nos vamos a perder. Por eso insistí tanto hoy en Carl Smith. Por cierto, que el libro que forma Teoría del Partisano de Carl Smith es originalmente una conferencia que ofrece en 1962 en el País Vasco, justamente cuando lleva 3 años creado y cuando ya se había dado a conocer ETA. Es muy interesante que enviaban a un ex-nazi a dar una conferencia al País Vasco, ¿sí? Cuando al gobierno de Franco se le aparece por primera vez la sombra de un movimiento guerrillero clandestino como ETA. Y hace todo este discernimiento Smith de qué es una guerrilla. Bueno, muy bien. Tengo 2 comentarios más y un turno para José Ramón. ¿Procedemos o tomamos un breve receso, doctor? ¿Qué es un receso?